¿verdad? Esa es la jerarquía constitucional, la ubicación en la que se encuentra jerárquicamente las distintas normativas. Pero no es lo mismo a primacía legislativa, y en el artículo 179 de nuestra Constitución encontramos la primacía legislativa. Y ahí donde dice primacía legislativa, vamos a sacar una flechita y vamos a anotarle, se le llama al rechazo del veto del presidente. Entonces, el Congreso aprobada una norma, se la manda al Ejecutivo para que la sancione, pero el presidente, en lugar de aceptar a través de la sanción de una ley, opta por su derecho a vetar la norma y se la devuelve a el Congreso de la República con correcciones. Pero el Congreso de la República, al recibir una norma, la devolución de una norma vetada, es decir, con correcciones, sugerencias de correcciones de parte del organismo ejecutivo, en el ejercicio de la primacía legislativa que recae en el Congreso de la República como ente, organismo de Estado encargado de la función legislativa, puede, en el ejercicio de esa primacía legislativa, puede rechazar el veto. Leamos, por favor, Hilda, el artículo 179. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 179. Muy bien. Primacía legislativa. Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión, y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Eso es la primacía legislativa, ¿verdad? Que el Congreso puede, en un plazo no mayor de 30 días, reconsiderar las correcciones o rechazarlas. Sigamos. Si no fueran aceptadas las razones del veto, el Congreso rechazará el veto por las 2/3 partes. No, y el Congreso rechazare. Y el Congreso rechazar el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Muy bien, entonces, en el ejercicio de la primacía legislativa, el presidente le devuelve al Congreso la norma vetada, y entonces la Junta Directiva lo pone en conocimiento al Pleno del Congreso, y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días lo puede reconsiderar o rechazar las sugerencias del veto. Entonces, si no los acepta, si no acepta el veto y el Congreso rechazar el veto por las 2/3 partes, es decir, una mayoría calificada, el Ejecutivo obligadamente deberá sancionarla y promulgarla dentro de los 8 días. Deberá, el Ejecutivo debe sancionar y promulgar el decreto. Ahora, puede que aún así ya tiene que sancionarla, ¿verdad? Y publicarla, no lo hace. Si no lo hace el presidente, el organismo ejecutivo, entonces el Congreso ordenará, lo vamos a resaltar, ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días para que surta efecto como ley de la República. Entonces tenemos, regresando a los pasos o las etapas, tenemos la sanción que puede darse el veto, la publicación y la vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis?
¿Qué es la vacatio legis? También conocida como las vacaciones de la ley, ¿verdad? Se le conoce como vacatio legis el momento intermedio que se da entre la publicación y la entrada en vigencia o el inicio de vigencia de la norma, ¿verdad? Porque una vez publicada en el texto de la norma establece cuándo va a entrar vigencia, ¿verdad? Cuándo va a cobrar vigencia esa norma. Entonces, a partir de la publicación de la norma y la entrada en vigencia será la vacatio legis, que es también conocida normalmente como las vacaciones de la ley. Ya está publicada, pero todavía no es de observancia obligatoria porque no ha entrado en vigencia. Ahora, en cuanto a la vigencia de la norma, leamos por favor, William Hugo, leamos el artículo 180 de la Constitución. Buenas noches, licenciada. Gracias por... Buenas noches. Artículo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Muy bien. Entonces, establece la norma, ¿verdad? En cuanto a la vigencia de la ley, que entra en vigencia 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial. Esa es la regla general de los 8 días, ¿verdad? Sí, a menos que o salvo que la misma ley en el texto amplíe o restrinja esos 8 días, ¿verdad? Que en lugar de restrinja, es decir, que en lugar de 8 días puede decir que entra en vigencia 5 días después de su publicación. O lo amplía, es decir, que la misma norma establece entre en vigencia 20 días después de su publicación, por ejemplo, ¿verdad? Pero la regla general es que las leyes entran en vigencia 8 días a partir de su publicación, a menos que la ley amplíe o restrinja dicho término. Surge la duda, surge la interrogante, perdón, si son días hábiles o días corridos. ¿Son días hábiles o son días corridos? Ese artículo 180 relacionémoslo con el artículo 6 de la LOJ. Byron Alexander, leamos el artículo 6 de la LOJ. Vea que ustedes me gusta porque es un grupo bastante dinámico, ¿verdad? Entonces eso me gusta. Pero Byron todavía está... Ahí está Byron. Ah, pero creo que Byron tiene problemas por lo de su trabajo. Vamos a darle a Di que es de la LOC. 6 de la LOC, Byron. Dice vigencia de la ley. Sí, la ley empieza a regir 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma amplíe o restrinja dicho plazo. En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días. Muy bien. Entonces, 8 días, ¿verdad? En el cómputo de ese plazo se tomará en cuenta todos los días, ¿verdad? Este lo vamos a relacionar con el artículo 180 de la Constitución, el 6, ¿verdad? Vean, cuando nosotros estudiamos los plazos en la ley del organismo judicial, en el artículo 45 establece el cómputo de los plazos, pero son para plazos judiciales, ¿verdad? ¿Cómo se entenderán los plazos?
y entonces el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes, artículo 45. Pero esto no aplica, esto de los plazos del 45 de la LOG no aplica en cuanto a los plazos de las vigencias de la ley, ¿verdad? En cuanto a cómo se computa el plazo de entrada en vigencia de una ley. Aquí en el 45 se refiere a los plazos legales, los plazos que se señalan en una resolución, ¿verdad? Y en cuanto a cuando son en días, establece el inciso E. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles, pero eso es para los plazos legales. Ahora, el plazo de entrada en vigencia de una ley, el artículo 6 de la ley del organismo judicial, se refiere a que se tomarán en cuenta todos los días, o sea que corridos, ¿verdad? Corridos, ¿estamos? Bueno, sigamos. Entonces, estas son las etapas de procedimiento de una ley. La iniciativa, la discusión, la aprobación en el Congreso de la República y luego para el organismo ejecutivo se da la sanción, que puede darse el veto, la publicación, la vacatio legis y la iniciación de vigencia de la ley. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Estamos ahí, jóvenes? También hagan el esquemita a mano, ¿verdad? Y me lo van a mandar por correo. Yo les voy a dar el correo, dejen el teléfono en algún lado. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? En el esquema y más adelante todavía lo vemos en otro pasaje de las leyes. Quienes tienen iniciativa, ya lo vimos, quienes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución. Ahora, fundamentos constitucionales importantes, algunos fundamentos constitucionales que el estudiante debe subrayar sus leyes atendiendo al contenido de la misma. Por ejemplo, aspectos importantes amarillo, color amarillo, aspectos muy importantes anaranjado, plazos con color morado. En el caso mío, yo utilizo lo anaranjado para plazos y así lo hago en todo, ¿verdad? Entonces ya mi mente está mecanizada que cuando determina el color naranja en una ley, mi cerebro lo identifica como un plazo, ¿verdad? Entonces vamos ayudando a nuestro cerebro a facilitarnos el estudio, ¿verdad? O encontrar lo que necesitamos en un momento de premura, ¿verdad? Aquí hay algunos, organización del organismo legislativo, hay algunos artículos de donde, pues importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el régimen municipal, donde lo encontramos, el derecho mercantil, en el artículo 43, y así encontramos el origen de la ley del adulto mayor, su fundamento es el 51 constitucional, la ley de adopciones, su fundamento constitucional en el artículo 54, y así le damos algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a entrar, no quiere decir que porque vamos a entrar al estudio de la ley de amparo, signifique que ya terminamos constitucional. No, estas las vamos a estar relacionando unas con otras, ¿verdad? Entonces ahora vamos a empezar con una de las leyes de carácter constitucional, que es la de mayor objeto de examen, como lo es la ley de amparo, ¿verdad? Entonces, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, esas son las tres garantías que regula, ¿verdad? El amparo como una garantía contra las arbitrariedades y la exhibición personal como una garantía de la libertad individual y la inconstitucionalidad de leyes para la defensa del orden constitucional. Voy a buscar mi ley de amparo. Es que tengo la viejita y la nueva, pero pues como que uno se acostumbra a la ley viejita y cómo cuesta que cuando cambiamos de ley pasemos las anotaciones a la nueva ley, ¿verdad? Es bien difícil que lo hagamos. Creo que es una de las
limitantes que tenemos, ¿verdad? Que queremos cambiar una ley y ya no hacemos eso de pasarlo de las anotaciones de la ley viejita a la ley nueva. Ahora, como sugerencia, por favor, verifiquemos. Me imagino que ustedes del 2013, 14, 15, sí. Ustedes creerían que todos los que están acá ya tienen su ley de amparo con la incorporación del autoacordado 1-2013 y el acuerdo 1-2013. Verifiquemos nuestra ley de amparo, que contemos con esas normativas adheridas a la ley, porque el autoacordado 1-2013 vino a modificar las competencias para conocer del amparo y el autoacordado, el acuerdo 1-2013 vino a modificar cuestiones procedimentales en el trámite de las garantías. Verifiquemos, por favor. Hagamos ese ejercicio. Por eso es que yo tengo mi ley de amparo viejita, que es con la que yo estudié, pero ahora pues ya tengo la nueva, que tiene el acuerdo 1-2013 y el autoacordado 1-2013. ¿Por qué? Porque pues cuando yo estudié hace muchísimo tiempo, cuando yo estudié mis cursos, ¿verdad? Mi pensum. Pero pues cuando entró en vigencia en el 2013 el autoacordado y el acuerdo 1-2013, pues entonces tuve que comprar otra ley, pero todavía no he pasado esto a esto, ¿verdad? Entonces tengo ahí las dos leyes. Bueno, todos tienen su autoacordado. Diego, ¿usted tiene ya el autoacordado 1-2013 y el acuerdo 1-2013? No, licenciada, perdón. No, ok. ¿Pero sí tiene su ley de amparo ahí? Ahorita vaya a buscarla, licenciada, porque dejé mi maleta en el trabajo. Ok. Sí. Bueno, jóvenes. Pero me voy a poner al día, perdón. Ok, perfecto. Ok. Entonces, chicos, por favor, con sus leyes, si no, no vale la pena, ¿verdad? Porque vamos haciendo las anotaciones y después ya no lo hacemos. Ahora, si nuestra ley de amparo es viejita, ¿verdad? Y no tiene el autoacordado 1-2013, pues imprimámoslo. Imprimamos el autoacordado 1-2013 y lo adherimos al final de nuestra ley o se lo pegamos de alguna manera, porque si no tenemos eso, nuestra ley no está actualizada. No nos va a servir, ¿verdad? Bueno. Sí, Clara. Disculpe, licenciada, solo tengo una duda. Dime. Fíjese que en alguna fase anterior el licenciado nos dijo de que fotocopias o las leyes impresas no las iba a aceptar para el examen escrito. Entonces yo tengo dudas si usted sí nos lo acepta así o definitivamente tendríamos que buscar la ley como tal. Disculpe, licenciada. ¿Cómo así? No comprendí. Como a veces nos dejan, tenemos que llevar las leyes para el examen escrito, pero en la fase anterior el licenciado nos dijo que si lo llevábamos, por ejemplo, impresas, tal vez en un sobre o en un folder, no era posible ingresarlas al examen. Ok. Ajá. Fíjate que en el caso mío, en el examen escrito, yo no utilizo leyes. Solamente ustedes entran al examen con su lapicero. Pero, muy bien. Ajá, en el caso de mi examen escrito, no solamente su lapicero van a poder ingresar y su documento personal de identificación. Pero sí está permitido que ustedes, sí, llevar folders y material de apoyo, no. Pero sí, por ejemplo, mi ley de amparo, yo puedo tener aquí adherido mi autoacordado 1-2013, lo saco al tamaño de mi ley y se lo pego al final. ¿Verdad? Eso sí es permitido. Muy bien, gracias, licenciada. Sí, para el oral, ¿verdad? Sí, muchas gracias. O si no, pues es más fácil que compremos una ley, ¿verdad? Pero lo difícil es trasladar la información que nosotros ya tenemos en nuestra ley, ¿verdad? Porque miren, jóvenes, es bien importante el sentido de pertenencia que uno tiene con su ley. Ese sentido de pertenencia
usted me da su ley, yo no la voy a entender y no voy a encontrar lo que yo ando buscando, porque uno conoce su ley. Uno conoce su ley, ese sentido de pertenencia, esto me pertenece a mí, esto es mío, esto es lo que, con esto yo he estudiado, lo que yo he anotado ahí, yo lo he hecho. Y es más, nuestro cerebro se recuerda hasta en la parte de la hoja en donde uno tiene la anotación y rapidísimo lo va a encontrar, pero en otra ley no lo encontramos, aunque sea el mismo texto, ¿verdad? Pero nuestro cerebro ya está familiarizado con nuestra propia ley. Por eso es que en mi caso no estoy de acuerdo con que ustedes utilicen las leyes electrónicas, no jóvenes. Nuestra herramienta son las leyes, son nuestra ley. Porque en lo electrónico ahí no podemos anotar nada. Usted va a ir a una audiencia, no va a poder llevar lo electrónico, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir haciendo nuestras leyes. Bueno, regresemos a la ley de amparo, ¿verdad? Después del receso. La ley de amparo, veamos, vamos a ver todos con nuestra ley de amparo. Vamos a ver el segundo considerando, el primer considerando, ¿verdad? Que todos con los considerandos de la ley de amparo, que es esta ley de carácter constitucional, ¿verdad? De conformidad con los principios en que se basa la organización democrática del Estado, deben existir medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas fundamentales que rigen la vida de la República de Guatemala, a fin de, eso lo vamos a resaltar, a fin de asegurar el régimen de derecho. Luego, en el segundo considerando, tenemos la ley de amparo, exhibición, personalidad y constitucionalidad, como su nombre lo indica, regula 3 garantías: el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de leyes. O sea, son 3 garantías reguladas, 3 garantías constitucionales reguladas en esta ley. Pero cada una de estas garantías son una garantía contra, en el caso del amparo, vean, voy a regresar una parte. Esta ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad es defensa nuestra en contra del poder público, ¿sí? La ley de amparo es de aplicación para defendernos nosotros de arbitrariedades contra nosotros, pero que esas arbitrariedades o que esas vulneraciones a nuestros derechos constitucionales provengan del poder público, de un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o de una entidad del Estado a través de una resolución o de un acto. Pero esta ley, ¿verdad? Nos garantiza nuestros derechos constitucionales, pero para poder defendernos del poder público, no de 2 personas individuales. Si hay una vulneración mía hacia Leslie, como personas individuales, ella no puede hacer uso de la ley de amparo. Serán otras normativas, porque la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, es una garantía para defendernos del poder público, de un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, pero no de personas individuales o personas particulares fuera del ámbito del poder público. Entonces, regresando al segundo considerando, que para tales propósitos, a fin de asegurar el régimen de derecho, ¿verdad? Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle
adecuadamente los principios en que se basa, vamos a resaltar con un color amparo. Con ese mismo color vamos a resaltar exhibición personal en ese considerando 2, y con ese mismo color vamos a resaltar declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales, con ese mismo color, ¿verdad? Con un segundo color vamos a subrayar, después de la palabra amparo, la palabra como garantía contra. Con ese mismo segundo color vamos a resaltar, después de la palabra exhibición personal, vamos a resaltar como garantía de la. Con ese mismo color vamos a resaltar, después de las palabras inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales, vamos a resaltar como garantía de la. Con un tercer color resaltador para subrayar, vamos a resaltar la palabra arbitrariedad, vamos a resaltar la palabra libertad individual, y con ese tercer color vamos a resaltar las palabras supremacía constitucional. Cada una de esas 3 garantías constitucionales son una garantía. En el caso del amparo, la acción de amparo es una garantía contra las arbitrariedades, pero del poder público, por supuesto. Entonces, el amparo, la acción de amparo, es una garantía contra las arbitrariedades. O sea que si estamos sufriendo arbitrariedades o nos sentimos amenazados por arbitrariedades del poder público, vamos a hacer valer nuestros derechos a través de una acción de amparo. Si nos sentimos amenazados o estamos sufriendo de arbitrariedades de parte de una entidad del Estado o del poder público, nos vamos a defender de esas arbitrariedades a través de una acción de amparo, porque es la garantía con la que contamos nosotros para poder defendernos de esas arbitrariedades. Ahora bien, cuando lo que se encuentra en riesgo, en juego, es nuestra libertad individual de parte del poder público, nuestra libertad individual, entonces la garantía con la que contamos para poder asegurarnos nuestra libertad individual es a través de una exhibición personal. Porque la exhibición personal, una de las 3 garantías constitucionales, como lo es la exhibición personal, es una garantía que nosotros, las personas que nos encontramos en el territorio nacional, es una garantía con la que contamos para garantizar la libertad individual como un derecho constitucional. Ahora, también contamos con la declaratoria o con la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos como una garantía de la supremacía constitucional. Entonces, la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos es una garantía para defender la supremacía constitucional, para evitar
que una autoridad o el poder público, a través de un acto o de una resolución, no vulnere la supremacía constitucional, no contraríe una norma de carácter constitucional. Y si eso se da, entonces podemos contar con la promoción de una inconstitucionalidad de leyes. Entonces, regreso. Entonces, tenemos que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo como garantía contra las arbitrariedades, la exhibición personal como garantía contra libertad individual y la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional, pero siempre y cuando esas garantías se encuentren amenazadas de parte del poder público. No sé si me voy a explicar. Ahora, vamos a entrar el objeto de la ley de amparo. De la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que no es lo mismo el objeto de la amparo. Ahorita vamos a ver el objeto de la ley de amparo, que no es lo mismo el objeto del amparo. El objeto de la ley de amparo está regulado en el artículo 1 y el objeto del amparo, ya de la acción de amparo, lo encontramos regulado en el artículo 8, pero son distintas. Leamos, Carlos, el artículo 1 de la ley de amparo en cuanto al objeto de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Lesbia, ayúdame, por favor. Carlos se nos durmió. ¿Me escucha? Ahorita sí, ¿Me Carlos. escuchan? Muy bien. Hoy sí. Artículo 1. Gracias. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, eso lo vamos a resaltar. ¿Cuál es el objeto de la ley de amparo? Desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional, de los derechos inherentes a la persona, protegidos por la Constitución. ¿Cuáles son esos derechos inherentes a la persona? El nombre, la libertad, bueno, inherentes a la persona, protegidos por la Constitución, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala, ¿verdad? Desarrollar esas garantías. Pero es distinto el objeto del amparo, que lo vamos a ver más adelante. El artículo 3 lo vamos a relacionar con el artículo 46 de la Constitución en cuanto a la supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, no obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Ahora, en el artículo 46 de la Constitución, vamos a relacionarlo con el artículo 3 de la Ley de Amparo. El artículo 46, ¿verdad? Los términos son los mismos. La preeminencia del derecho internacional, artículo 46, ¿verdad? Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Aquí anotémosle, contradice, en el artículo 46, contradice
el artículo 204, ¿verdad? El artículo 204 de la Constitución establece condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado, ¿verdad? Aquí en el 46 se establece que el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero el 204 establece que se observarán obligadamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Hay dos criterios en el artículo 46, conforme al artículo 46 hay dos criterios, uno que dice que no, y lo vamos a relacionar con el artículo 102, inciso F, 175, 204, y el criterio que dice que sí, lo vamos a relacionar con el artículo 9 de la LOG, 7, 8, 24 del Pacto de San José y 114 de la Ley de Amparo. Eso lo van a leer después, ¿verdad? Sigamos. Derecho de defensa, en el artículo 4 lo vamos a relacionar con el artículo 12 de la Constitución. Después ustedes los van a leer. Si ya los tienen ahí, pues los van a leer igual, ¿verdad? Igual lo vamos a leer. Bueno, ahora, el artículo 5 de nuestra ley de amparo establece los principios procesales para la aplicación de esta ley. Principios procesales. En cualquier proceso relativo a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. Inciso A, todos los días y horas son hábiles. Cuando estamos aplicando la ley de amparo o estamos utilizando la ley de amparo, todos los plazos, ¿verdad? Todos los plazos en esta materia son, los días y horas son hábiles, es decir, corridos, no importa que sea sábado, que sea domingo, que sea asueto, que sea feriado, no importa. Aquí, dentro de los principios procesales que rigen la ley de amparo, todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Luego tenemos, inciso B, las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. Inciso C, toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. E inciso D, los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos, ¿verdad? Estos son los principios procesales que rigen la ley de amparo, ¿verdad? Tanto como para el trámite del amparo, como para la exhibición personal, como para la inconstitucionalidad de leyes, ¿verdad? Rigen estos principios procesales. Por favor, hagan el esquema del trámite del amparo, ¿sí? A mano, preferiblemente a mano, ¿verdad? Preferiblemente a mano. Pero si se nos dificulta, pues, no, es que si no lo hacen ustedes no sirve, porque el aprendizaje no es el mismo. O aunque vayan copiando lo de uno que encuentren, ¿verdad? Pero ustedes lo van haciendo y van a ir leyendo sus leyes, ¿verdad? Entonces, el trámite del amparo, el trámite con su apelación, el trámite de la exhibición personal y el trámite de la inconstitucionalidad de leyes. Por favor, lo van a ir haciendo. Bueno, sigamos. Ahora, dime, William. Yo tengo una duda. Como usted, no sé si yo entendí mal o yo estoy equivocado.
Usted indicaba que según en cuanto al cómputo de los plazos, en cuanto a la iniciativa de ley y su aprobación, tendríamos que irnos al artículo 6 de la ley del organismo judicial. Si, por ejemplo, yo quisiera interponer un amparo, como esto es ante los tribunales de justicia, entonces los plazos, según entiendo yo, sería lo relacionado al artículo 45, inciso E, el cual No, incluirán los días sí, hábiles. sigue. Mira, pues, explicaba que los plazos legales que establece el artículo 45 de la LOG sirve para los plazos legales en todas las materias que fijan los jueces en un trámite, ¿verdad? En todas las materias, a excepción de los plazos que rigen la ley de amparo. ¿Sí? Porque en cuanto a cuando vamos a aplicar la ley de amparo, es decir, en trámite del amparo, en trámite de exhibición personal o de inconstitucionalidades, rigen los principios procesales para la aplicación de la ley de amparo, y aquí establece en el inciso A que todos los días y horas son hábiles. ¿Sí? Entonces, si para plantear una acción de amparo, la ley establece que yo tengo 30 días, voy a contar esos días corridos. Días, sábado, domingo, no importa, son días corridos porque para la aplicación de la ley de amparo en materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Ahora, cuando mencioné el artículo 6 de la ley del organismo judicial, me refería en cuanto a cómo se computan los 8 días para la entrada en vigencia de una ley. El artículo 180 de la Constitución establece en cuanto a la vigencia de la ley, pero eso es de entrada en vigencia de una ley. No es lo mismo los plazos legales que establece la ley del organismo judicial en el artículo 45. No. En el artículo 180 de la ley de la Constitución nos referimos a el plazo, los días, los plazos, cómo se computan para la vigencia de una ley. Y entonces el artículo 80 establece que la entrada en vigencia de una ley son 8 días contados a partir de su publicación, a menos que la misma ley que se está publicando, restrinja o amplíe dicho plazo. Entonces, en el 180 les dije, relacionémoslo con el artículo 6, porque para contar los días para entrada en vigencia de una ley, el artículo 6 de la ley del organismo judicial establece que para la vigencia de la ley los días son corridos, ¿verdad? Son corridos, artículo 6. Pero es distinto, o sea, son 3 temas distintos, William, ¿verdad? Para entrar en vigencia de una ley, esos días que establece el artículo 180, que dice que por regla general son 8 días, a menos que la ley amplíe o restrinja dicho plazo, conforme el artículo 6 de la ley del organismo judicial, esos días que se dejan para entrar en vigencia de una ley se tomarán en cuenta todos los días, o sea que son corridos. Si son 8 días para entrar en vigencia de una ley, son 8 días corridos. No importa sábado o domingo. Para entrada, ¿cómo se computa los días? ¿Cuándo es los días de entrada en vigencia de una ley? Ahora, el artículo 45 de la LOC establece que
el cómputo de los plazos legales. Y ahí es distinto, porque establece el artículo 45, inciso E. No, vamos a ver. Inciso E. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. O sea que aquí, para los plazos legales, ¿verdad? La ley del organismo judicial establece que si los plazos se fijan en días, se van a contar solo días inhábiles, ¿verdad? No se incluyen los días inhábiles, o sea que solo días hábiles, ¿sí? Entonces ahora, cuando estamos utilizando la ley de amparo, ahí sí, igual que la vigencia de la ley, todos los días y horas son hábiles, o sea que son corridos, ¿verdad? Sí, muy bien, ¿quedamos bien ahí? Así es, licenciada, entendido. Perfecto, muy bien, perfecto. Licenciada. Si quieren, ¿saben qué? El artículo 45 de la LOJ, como hace mucho que lo estudiaron, que los plazos legales, vamos a hacer unas anotaciones ahí. 145. El 145 los vamos a relacionar, vamos a poner ahí plazos para resolver, que tienen los órganos jurisdiccionales, los juzgados, plazos para resolver, ver el artículo 142. Lo vamos a relacionar en el artículo 45. Plazos para resolver, ver artículo 142, que establece que los decretos se van a resolver el día siguiente, que son 3 días para emitir los autos y que son 142, ¿verdad? Plazos para resolver. Lo vamos a relacionar con el 45, el 142. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente, o sea, los decretos, ¿verdad? De que se reciban las solicitudes. Las providencias con un color, con ese mismo color vamos a resaltar los autos, con ese mismo color vamos a resaltar donde dice sentencias. Con el color que vamos a destinar para los plazos, vamos a vamos a resaltar las providencias, vamos a resaltarlo a más tardar al día siguiente. Los autos los vamos a resaltar 3 días. Las sentencias vamos a resaltar con ese color de los plazos 15 días, ¿verdad? ¿Sí? Estos son plazos que tienen los juzgados para resolver. Si es un decreto, al día siguiente. Si es un auto, dentro de los 3 días. Y si es una sentencia, dentro de los 15 días, ¿verdad? ¿Sí? Ahora regreso a los plazos que establece el artículo 45. ¿Cómo vamos a computar los plazos? ¿Cómo vamos a computar los plazos? Y entonces, vamos a ponerle ahí con letras grandes en el inciso D, termina, tal y como está en el inciso D, pero pongámosle con letras grandes, termina en el inciso D y vamos a anotar inciso F, comienza. Comienza, ¿verdad? Fíjense que no sé cómo ustedes lo aprendieron, porque pues yo lo aprendí mal cuando lo estudié, porque yo aprendí que los artículos, cómo nos referimos a los artículos, ¿verdad? El artículo, pues 1, 2, 3, el número que sea, incluso lo de la Constitución, pues ya está, cuando uno está preparándose para privado, yo lo aprendí que del artículo 1 al 9 son números ordinales y después ya son números cardinales, ¿verdad? Entonces, yo lo aprendí artículo tal, pero si era una letra cómo estaba estructurado, literal, o si eran con números numerales, y no. Hasta ahora aprendí que independientemente que después del número del artículo vayan letras o vayan números,
ambos se dicen inciso 1 o inciso H. No importa, lo correcto es referirnos a incisos independientemente que sean números o sean letras. No como yo lo aprendí. Si eran letras, yo me refería a artículo 26, por ejemplo, literal B o literal A. No, es artículo 26, inciso A. Lo aprendí equivocadamente cuando eran números. Y artículo 26, por ejemplo, numeral 5. No, no importa que sean números, siempre siguen siendo incisos. Artículo 26, inciso A, o artículo 26, inciso 5, no importa. Pero ambos, letras y números, se debe decir incisos. Pero, así es como últimamente, pues yo ya lo aprendí. Pero si el examinador, que a ustedes les corresponda, sigue con la idea que es incisos, son solo numerales o literales, ustedes digan sí, tiene razón, ¿verdad? Porque no se van a poner a contradecirlo en cuanto a que no, son números o son numerales o son literales, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Usted, si él dice que son literales, ustedes digan sí, disculpe, tiene razón. Si él dice que son incisos, entonces dices, pues sí, son incisos, ¿verdad? Pero no vayan a entrar en contradicción, por favor. Ahora conmigo no pasa nada si me dicen incisos o numerales, pero lo propio es referirnos a incisos, ¿ok? Bueno, regresando, ¿verdad? Artículo 45, ya de la duda que le surgió aquí con William. Cómputo del tiempo. En el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. Inciso A, el día es de 24 horas que empezará a contarse desde la medianoche 0 horas. Inciso B, para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Inciso C, los meses y los años se regularán por el número de días, meses y años se regularán por los días que le corresponda según el calendario gregoriano. Cuando terminan, inciso D, los años y los meses, lo vamos a resaltar con el color de los plazos, la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. ¿Cómo es eso? Los meses, cuando el plazo se fija en meses y años, vencen a la víspera. A la víspera, es decir, un día antes. Pero, ¿cuándo comienzan a contarse? Inciso F. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como lo establece el artículo 46 de esta ley. En materia impositiva, el cómputo de la forma, bueno, ¿cuándo comienzan a contarse? Todo plazo empieza a contarse el día siguiente de su notificación. Hoy 14, hoy nos notifican la última notificación, empieza a computarse el 15. Pero cuando, digamos, cuando el plazo que vamos a computar se fijó en meses o años, empiezan a contarse el día siguiente. Pero si el plazo se fijó en meses y años, vencen a la víspera, un día antes. Entonces, comienza a contarse el día siguiente, el 15 de octubre. Si fuera un año, vence a la víspera. Entonces empezó a contarse el 15 de octubre, va a vencer
perdón, van a empezar a computarse el 15 de octubre, pero va a vencer a la víspera, o sea, va a vencer el 14 de octubre, ¿ok? Un día antes. Ahora, igual que los meses, ¿verdad? En el contencioso administrativo que vamos a ver más adelante, la ley establece que son 3 meses para promover la demanda contencioso administrativa. Si hoy me notificaron 14, empieza a computar, los meses empiezan a contar el día siguiente, el 15, pero vencen a la víspera. Entonces tengo hasta el 14, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta el 14 de enero para promover la demanda contencioso administrativa. Pero lo vamos a ver en su momento. Bueno, sigamos con el amparo. Objeto del amparo. Es ahora sí ya la garantía del amparo. El amparo tiene dos objetos. Tiene un objeto preventivo y un objeto reparador o restaurador. Preventivo, el objeto tiene el amparo va a tener un objeto preventivo en aquellos casos donde mis derechos constitucionales se encuentran amenazados. Y al encontrarse amenazados mis derechos, el objeto de promover una acción de amparo es para protegerme contra esas amenazas o violaciones a mis derechos, pero como un objeto preventivo para prevenir que se realice esa vulneración o que se me va la palabra, concretice esa violación a mis derechos constitucionales. Pero puede tener también un objeto reparador. El objeto de un amparo va a tener un objeto reparador en aquellos casos cuando ya se dio la vulneración a mis derechos. Y lo que busco a través del amparo es que se restaure el imperio de esos derechos que ya han sido violentados. Leamos el artículo 8, por favor. Jorge Contreras, artículo 8. Bien, artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Ahí, cuando dice contra las amenazas, vamos a ponerle una flechita y le vamos a poner objeto preventivo. Entonces, el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones. Ese va a ser un objeto preventivo, porque está amenazado, pero voy a acudir a una acción de amparo ¿para qué? Prevenir que ya no se realice esa amenaza, que no se configure esa amenaza, que no se realice esa amenaza. Sigamos. Okay. Las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura. Restaura. Ahí donde se restaura le vamos a poner una flechita. Objeto reparador o restaurador. O restaurar. Sigamos. O restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, amenazas, restricciones o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Muy bien. Entonces, lo vamos a relacionar el artículo 8 con el artículo 265 de la Constitución. Los mismos términos, ¿verdad? Entonces, aquí está el doble objeto del amparo, preventivo y restaurador. Preventivo cuando se encuentran amenazados de violación de nuestros derechos, o reparador o restaurador cuando el imperio de los mismos ya hubieran ocurrido, ya se dio la violación. Entonces, lo que percibo con el amparo es que se repare o se restaure esas violaciones acaecidas, ¿verdad? Muy bien.
Principios procesales que rigen la materia, artículo 5, pero ya lo vimos, perdón, objeto del amparo. Previamente, el amparo se solicita contra el poder público, lo que les decía, ¿verdad? Si esa vulneración o esa violación a mis derechos proviene de un funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, pero esa violación para que sea objeto de un amparo es que provenga del poder público. Leamos, Leslie María, el artículo 9 de la ley de amparo. Artículo 9. Sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión a las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que se debe ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. El amparo procederá contra las entidades a que se refiere este artículo cuando ocurrieren las situaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Muy bien. Entonces, el amparo se puede solicitar contra el poder público, que va a ser el sujeto pasivo, en contra de quien yo voy a promover el amparo. Pero para poder promover una acción de amparo, debo de cumplir con 4 presupuestos procesales, que no es lo mismo que los principios procesales que establece el artículo 5 de la ley de amparo. Los presupuestos procesales de viabilidad del amparo los regulamos en el artículo 26 de la ley de amparo, 26 del acuerdo 1-2013. El acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, ¿quién me ayuda con la lectura? Es decir, que previo, pues, para poder plantear el amparo, debo que cumplir con esos presupuestos de viabilidad, es decir, que hacen viable el amparo. Acuerdo 1-2013. Artículo 26. ¿Quién me ayuda? 6. Por favor, Leslie. Artículo 26 del acuerdo 1-2013. Jacqueline, ¿tú tienes ahí tu acuerdo 1-2013? Sí, acá tengo el artículo. Por favor. Artículo 26, calificación de presupuestos procesales. Luego de recibidos los antecedentes o el informe circunstanciado de la autoridad denunciada, el tribunal deberá calificar, bajo su estricta responsabilidad, el cumplimiento de presupuestos procesales por parte del solicitante. Respecto de la temporalidad. Número 1, temporalidad es el primer presupuesto, ¿verdad? Temporalidad. Número 2. La definitividad. Número 3. Y las legitimaciones activa y pasiva. Número 3. Y número 4, legitimación pasiva. Entonces son esos 4 presupuestos que se debe cumplir para poder acudir a promover una acción de amparo. ¿Y en qué consiste la definitividad como presupuesto procesal de viabilidad del amparo? ¿Qué es la definitividad? Pues no es más que consiste en que previamente a acudir a promover el amparo se debe agotar los recursos ordinarios
administrativos y judiciales, porque la ley lo tiene al revés, ¿verdad? Artículo 19, leámoslo por favor, Jorge Contreras, el artículo 19 de la ley de amparo. 19. Y le vamos a poner en el artículo 19 ahí, principio de presupuesto de definitividad. Ok. Artículo 19, conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Muy bien, entonces esa es la definitividad, que previamente a promover una acción de amparo, debo de agotar los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, es al revés, ¿verdad? Los recursos administrativos y judiciales, porque primero se agota la fase administrativa y después la fase judicial, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la definitividad, que previamente a acudir a promover un amparo, debo de haber agotado la vía ordinaria, administrativa y judicial, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Es decir, hay una resolución, derecho administrativo, ¿verdad? Porque ahora nos vamos a concentrar en derecho administrativo. Una resolución emitida por una autoridad administrativa me perjudica. La ley contempla que la puedo impugnar a través de los recursos administrativos. Se resuelve el recurso. Sin lugar, ahí agoté la vía administrativa. Pero todavía tengo la vía judicial, por cuyos medios se ventilan adecuadamente. La impugné administrativamente sin lugar al recurso, me voy a la vía judicial a través del contencioso administrativo, y si aún así siguen siendo, luego me puedo ir hasta casación y siguen siendo desfavorables para mis intereses, hasta en ese momento yo puedo acudir a promover una acción de amparo porque ya lo ventilé adecuadamente de conformidad con el debido proceso, ¿verdad? Seguí el trámite, salvo aquellos casos en los que la ley prevé, ¿verdad?, que no es necesario agotarse los recursos administrativos o judiciales, en aquellos casos donde se encuentra en riesgo la vida, pero la ley son casos excepcionales en donde ahí sí me puedo ir directamente a promover la acción de amparo, pero tengo que justificar por qué me estoy yendo a plantear de una vez el amparo sin antes haber agotado la vía ordinaria, es decir, los recursos administrativos y la vía judicial. Luego, tengo que cumplir también con la temporalidad. Hay un momento, hay un tiempo, hay un plazo en el que yo puedo acudir a promover una acción de amparo, ¿verdad? Porque si no lo hago en tiempo, me van a rechazar el amparo por extemporáneo. Leamos, por favor, Luisa Gabriela, el artículo 20 de la ley de amparo. El plazo. Plazo para la petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes. Número 1, dentro del plazo de los 30 días. Sigamos. De la última notificación al afectado o desconocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral. Número 2, durante el proceso electoral. Y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. Muy bien. En el tercer párrafo, en el segundo párrafo le vamos a poner ahí la anotación, no hay plazo. Número 3. Creo que tiene problemas técnicos. ¿Sigo? Por favor.
El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de la aplicación de leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Muy bien. Entonces, como plazo tenemos dos, ¿verdad? Son 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o haber conocido por este el hecho que a su juicio le perjudica, ¿verdad? Entonces tengo 30 días después de que me notifican o 30 días a partir de que tuve conocimiento del hecho que me perjudica. O durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia el plazo es de 5 días, ¿verdad? Ese es el plazo. Entonces, tengo que cumplir con la temporalidad y ahí relacionémoslo, donde los plazos lo vamos a relacionar con el artículo 5 de la Ley de Amparo, inciso A. Todos los días y horas son hábiles, o sea que esos plazos son corridos, ¿verdad? Esos 30 días o esos 5 días son corridos, no importa sábado, domingo o asueto o feriado. Luego tengo la legitimación activa, ¿verdad? Consiste en que quien interpone el amparo, o sea, el amparista, debe ser la persona agraviada o afectada en sus derechos garantizados en la Constitución y en caso de defensa de los derechos difusos, puede hacerlo el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, artículo 25 de la Ley Electoral. Es decir que, si yo sé a todas luces que los derechos de Leslie María fueron violentados o están amenazados, yo no puedo ir a promover una acción de amparo a favor de Leslie María porque yo no tengo legitimación activa. El único que puede acudir es el afectado directamente en sus derechos o a menos que yo tenga una representación legal de ella y que yo pueda acudir en representación de sus derechos. O una persona jurídica. Tiene que ser la persona que ejerce la representación legal, ¿verdad? Entonces, para tener una legitimación activa, es decir, el que promueve el amparo o quien lo interpone, debe de haber una afectación directa. Esa es la persona agraviada o afectada en sus derechos, el único que puede acudir a promover el amparo. Y en el caso de los derechos difusos, establece el artículo 25 que lo puede hacer el Procurador de los Derechos Humanos. O sea, que los derechos difusos se refiere a que no hay una persona determinada a quien se le están vulnerando sus derechos constitucionales, sino que, por ejemplo, sale una norma o hay un acto agraviante de parte de una autoridad administrativa que vulnera los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la salud. Nos están restringiendo el derecho a la salud, pero para la colectividad. Entonces, en ese caso, en defensa de los derechos difusos, todavía no se sabe a quién en lo individual le va a perjudicar esa resolución, pero a todas luces esa normativa o esa disposición es violatoria a los derechos humanos. Entonces, en esos casos en los que el Procurador de los Derechos Humanos debe de acudir a promover una acción de amparo, al igual que el Ministerio Público recae en él poder acudir a promover una acción de amparo en la defensa de los derechos difusos. Ahora, la legitimación pasiva, otro presupuesto procesal, que requiere que contra quien yo interpongo el amparo debe de ser el funcionario o autoridad que en el ejercicio de su cargo es el generador del acto reclamado para saber qué tribunal constituye un tribunal constitucional es el competente para conocer del amparo en atención a la autoridad denunciada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo en el caso ahorita del problema del sistema penitenciario, pues lo voy a poner de ejemplo porque es
No, me voy a ir a otro ejemplo. Por ejemplo, pero digamos que la vulneración a mis derechos proviene de una acción o de una resolución emitida por la Dirección General de Transportes, que no me resuelve. Entonces me está vulnerando mi derecho a petición, ¿verdad? Mi derecho a petición, al de un debido proceso. Yo le pido a la Dirección General de Transportes, al Director General de Transportes, me autorice una licencia de transportes. Pero ya ha pasado mucho tiempo y no me resuelve mi petición. Entonces acudo a promover una acción de amparo para que le fijen un plazo y me resuelva. Pero yo no puedo venir si quien me debe de resolver mi licencia y a quien yo le presenté mi petición fue al Director General de Transportes, yo no voy a venir a promover una acción de amparo en contra del Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, porque él es el superior del Director General de Transportes. No. Tengo que promover, porque quien tiene la legitimación pasiva o quien es el generador del acto reclamado, que me está vulnerando mi derecho, mi debido proceso, mi derecho a mi derecho de petición, es el Director General de Transportes y no el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. A eso se refiere en la legitimación pasiva, es que contra quien se interpone el amparo como autoridad denunciada debe ser la persona generadora del acto que me perjudica, el acto que yo estoy reclamando. Si yo lo que estoy reclamando es la omisión de resolverme mi solicitud de licencia de transporte, entonces la omisión proviene del Director General de Transportes. Es a él a quien yo voy a denunciar en el amparo como en quien recae la legitimación activa de lo que yo estoy denunciando en el amparo. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Partes en el proceso del amparo. Ahí vamos a anotarlo por acá. Porque si no, es que tengo 2 seminarios ahorita y si no me voy a anotar. Me voy a perder. Me voy a quedar en partes en el proceso para hoy es 14, 15, 16 de octubre y vamos a poner aquí Chimaltenango. ¿Ok? Bueno. Por favor, hagan el esquema para que no se vayan para que sea más fácil cuando ya entremos al trámite del amparo. El trámite del amparo, de la exhibición personal y de la inconstitucionalidad. ¿Qué más? El esquema del procedimiento de creación de leyes, de una vez hagámoslo. ¿Qué más? Bueno, por el momento los voy a dejar ahí. Porque pues yo sé que entre semana cuesta un poquito, y si pueden hacer de una vez el esquema de los estados de emergencia de la ley del orden público, hagámoslo, ¿verdad? Yo espero que por lo menos lleguemos a esa parte. Los decretos de emergencia de la ley del orden público. ¿Estamos, chicos? ¿O alguna duda hasta acá? Dime, Jacqueline. Perdone, licenciada, no escuché bien el esquema que pidió ahorita. Sí, el trámite de los decretos de emergencia, el procedimiento de un decreto de emergencia de la ley del orden público. Utilizando el 137 y 138 de la Constitución y la ley del orden público. Si les da tiempo, no sé si vayamos a llegar hasta esa parte. La otra clase, que lo vamos a ver, ¿verdad? Pero no sé si nos va a dar tiempo para en la otra clase o lo dejamos para la siguiente semana. ¿Estamos? Gracias, Lick. Con gusto.
Y por favor, el próximo viernes, como ya no vamos a tener dilación alguna en cuanto a las directrices ni lo otro, pues que si logra la señorita Kino arreglar su situación, pues ya no vamos a perder ese tiempo en verificar esa situación, ¿verdad? Y entonces estamos y por favor el próximo jueves a las 7 de la noche. Estudien, por favor. Estamos de ahorita el cronómetro se activó y ya está TikTok. ¿Ok? Gracias, licenciada. Cuídense, feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciada, que descansen en todo. Gracias, igualmente. Feliz noche, licenciada. Licenciada, feliz noche. Buenas noches. Mucho gusto. Primero Dios, amén que así va a ser. El próximo jueves estamos aquí a las 7. Feliz noche, licenciada. Muy bien, cuídense. Feliz compañeros. noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eso, feliz noche.